En el episodio anterior nos sentaron un precedente, el open source como una decisión únicamente para valientes. Por eso hoy vamos a hablar de dinero, de talento y de por qué seguir comprando cajas de software nos está robando flexibilidad. Brian, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti por estar acá, por permitirnos llevar a cabo este espacio. Súper bien. Estoy feliz para acompañarte. Muchas gracias. Brian, entremos en materia. Digamos que queremos ampliar un poco eso que nos mencionabas en el capítulo anterior sobre open source, ¿cierto? ¿Por qué decir que el open source es una decisión de inteligencia y no solo de ahorro, ¿cierto? Como ahorro entre comillas. Básicamente, esta cosa es más alineado con el cubrimiento de la tecnología en alcance, en profundidad, en funcionalidad, porque cuando está comprando una solución fuente cerrado, usted tiene como un presupuesto. Y este presupuesto usted va a ajustar la tecnología para alcanzar con este presupuesto. Entonces, si el presupuesto es bajo, va a tener funcionalidad bajo, va a tener escalabilidad bajo. Entonces, en fuente abierto, que usted tiene es toda la escalabilidad, toda la funcionalidad, todo que esta solución puede ofrecer desde cero, sin hablar de presupuesto. Entonces, cuando está hablando de presupuesto para fuente abierto, está hablando de diseño, está hablando de arquitectura, está hablando del talento que usted va a poner en esa solución o en el tiempo que usted va a gastar para desplegar. Entonces, usted va a tener mucho más control sobre cómo el fuente abierto va a integrar con su infraestructura y en qué forma. Y esta básicamente va a aterrizar en una solución en fuente abierto más inteligente desde cero que una solución que es de fuente cerrado. Sabes que nunca lo había visto así. Es decir, si nos centramos en un punto que es el dinero, ¿cierto? Los recursos, el presupuesto que le asignan, vamos a decir, a las áreas de tecnología o a las áreas mismas de seguridad, pues esto ya pasaría incluso a un segundo plano, ¿cierto? Porque ya mi tecnología o mi licencia no es la más cara, sino que es una incluso muy por debajo de, digamos, el valor del mercado y me permite hacer todo lo que la otra, digamos, no me estaba permitiendo o me estaba metiendo. Digamos que las empresas suelen ofrecer lo que tú mencionabas, un mínimo producto viable, y a partir de eso entonces esas mejoras van a costar más y más y más. Acá lo que tengo es una solución que me está brindando todo, pero que requiere, digamos, la intervención o la personalización para que funcione de una manera mucho más adecuada en mi propio sistema. Exacto. Entonces es como cambiar la tecnología desde una solución que es gasto capital para una solución que es más gasto operacional. Brian, en esa misma sintonía, digamos que comúnmente las empresas suelen ser quienes se adaptan al software, ¿cierto? O a ese control o a esa tecnología que compran en lugar de ser al revés. Entiendo entonces que con el open source existe precisamente esa flexibilidad de poder, de que sea al contrario más bien y de que se convierta en un plus para mi organización con base en las necesidades reales y no en lo que, digamos, ese contrato extranjero me estaría ofreciendo en principio. Absoluto. Hay una cosa rara de controles de seguridad que normalmente son basados en firma. Entonces, productos que está desarrollado inicialmente en Estados Unidos va a tener firmas, por ejemplo, para identificación de los gringos, pero no de cédulas. Va a Ujú. tener firmas que va a identificar amenazas en inglés, pero no en español.
Entonces, que va a tener es una solución que usted compra que va a funcionar muy bien en Estados Unidos, en un laboratorio bien configurado, bien establecido, pero cuando llega a Colombia no está detectando las firmas de nada porque la gente no tiene identificación, pasaporte gringo o cosas como esto. Entonces, en fuente abierto, normalmente las soluciones son más internacional, son hechas por todo lado en el mundo. Y hay un conocimiento de, en fuente abierto que necesitamos hacer adaptación de esta solución para el lugar geográfico. Entonces, cuando estamos aterrizando la solución para un cliente, esta solución ya está tropicalizado, ya está ajustado para el lenguaje, para las firmas, para todo que esta solución va a hacer. Entonces, desde el inicio, la solución fuente abierto normalmente es más efectivo que una solución fuente cerrado. Claro, y de entrada, o sea, cobra mucho sentido lo que tú mencionas, porque finalmente, pues culturalmente es una realidad que, pues primero, Estados Unidos es un primer mundo, nosotros Ujú. somos del tercer mundo y pues la cultura es completamente diferente. Tú hablabas de la identificación, pero incluso, pues vamos a decir, los modales, el día a día, la realidad, los contextos son completamente aislados, ¿cierto? O sea, Exacto. aquí, digamos, la manufactura se enfoca en un sector muy diferente al de Estados Unidos, el lenguaje, Ujú. la forma en cómo trabajamos puede incluso afectar directamente, aunque no nos demos cuenta, eh, el cómo estamos tratando nuestros sistemas, nuestros controles de seguridad. Absoluto. Está como el alfabeto. Es diferente el alfabeto gringo que español. No hay tildas. No hay niños. Yeah. No tenemos acentos. Entonces usa otro tipo de formato de construir estas letras en el computador. Entonces, esta afecta, por ejemplo, una explotación que está hecho en inglés, es posible, no funciona en español y viceversa, que yo tengo una explotación que funciona en español que no funciona en inglés, porque embebido en esta explotación es el lenguaje, el base de los caracteres. Usted escuchaba, por ejemplo, en los iPhones, los niños que enviar algunos caracteres de lenguajes como Urdu, que si usted pone estos caracteres en un string y enviar este mensaje sobre SMS, su celular va a apagar. Entonces, tiene muchos efectos los diferentes alfabetos y puede a tener un efecto muy violento. Y estas cosas no está pensado ah, desde cero cuando hay desarrollo en una aplicación. Pero ellos no están pensando en esto cuando venda aquí Claro. porque no va a rehacer el desarrollo solo para Colombia. Es más fácil a vender algo de fe y la gente si crea, bueno, Lo logré. ya, yo gano plata, yay. Brian, en ese caso, pues sí, aquí como a modo de chisme, básicamente lo que me estás contando es que de entrada no funciona. Es decir, funciona a medias, ¿cierto? Ujú, Como el ejemplo del paracaídas, pues funciona algunas veces, ujú. finalmente, porque pues coincidencialmente hay algunas reglas que pueden coincidir, valga la redundancia, pero en la mayoría de los casos cuando eso no pasa, no es que exista, digamos, una forma de personalizar o de cambiar esa realidad, sino que ya es lo que es. Exacto, porque las compañías van a gastar todo el presupuesto en que ellos están comprando, no en gente, no en esta configuración o esta arquitectura o diseño. Entonces yo gasto toda la plata en el binario, en esta aplicación, ya yo tengo y
y no más. Pero cuando estamos mirando todos los grandes vulnerabilidades, por ejemplo, en la nube, o todos los hackeos que han pasado, usted va a ver algo muy común entre esas cosas. Es que en casi todos el ataque empezar porque hay un fallo en configuración. No hay una atención de los detalles de cómo este servicio, este cliente está configurado y el hacker llega, vea que este servicio no tiene la configuración correcta y entra directo. O incluso ni siquiera la configuración, y yo creo que aquí de nuevo hablamos de cultura, y es que los colombianos somos absurdamente confiados, ¿cierto? Oh, yeah. Yo tranquilamente me voy con la persona que acabo de conocer en la esquina Ujú. y ya somos amigos, ¿cierto? Absoluto. O me vuelvo amigo el que se monta en el ascensor conmigo y ya íntimos. Yo uso esta en hacking ético todo el tiempo porque los colombianos son la gente más amable en el mundo Ujú. y va a ayudar. Y si usted llega y está bien disfrazado, no tiene una apariencia de violencia o algo, la gente quiere ayudar. Entonces, yo llegué en un banco, qué pena, estoy perdido, yo tengo una reunión con el presidente del banco, usted puede ayudarme. Y ellos van a llevarme al presidente del banco. ¿Y quién eres? Just un extranjero. Ujú. Pero la gente tiene este nivel de confianza y es muy linda, absoluto, pero usted necesita pensar en si esta cosa es un vector de ataque, es una vulnerabilidad que alguien que no tiene buena intención, que ellos realmente van a usar para atacarte. Claro, esa confianza se convierte precisamente en el arma de doble filo Yes, que usan en nuestra contra. absoluto. Brian, sigamos en esa línea precisamente de confianza, ¿cierto? Ya hablamos de cultura, podemos hablar de precisamente cómo se engranan los diferentes países, cómo entra ese concepto de open source, ya no solo en Colombia, sino digamos a nivel mundial. Y me gustaría también como introducir un concepto del que me has hablado en otros espacios y es la soberanía digital. ¿Cómo crees tú que el open source ayuda precisamente a que la soberanía digital eh, se dé de una forma mucho más orgánica o apoye incluso de una forma directa o indirecta para que esto se dé? Uno es una frase muy difícil para los gringos a decir claramente, pero soberanía digital es algo muy clave para tener control básicamente sobre su data. Imagínate, estamos en modelos de suscripción, Ujú. por ejemplo, con inteligencia artificial. Y cuando yo enviar data al sistema, esta llega en la nube y esta data ya está, no es suyo, No es mía, es es para pública. el mundo. Ujú. Y si esta información es clasificado, si es sensitivo, si es algo que usted no quiere compartir, pero ya está en las manos de todos, ese es un problema, es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa si los sistemas operativos llegan en un momento que son una suscripción? Que realmente muchas compañías están pensando en esto. Y la pregunta llega, entonces, si yo no soy dueño del sistema operativo, yo soy dueño sobre el data que estoy produciendo. Y si yo no soy dueño de esta cosa, una compañía que está arrendando su servicio de sistema operativo o aplicación, realmente, parcialmente, está en control de su data. Y este es un riesgo inmenso, porque ¿qué ellos van a hacer con esto? ¿Vender esta data a su competencia? ¿O usar esta data en el propio país de ellos, reconstruyendo el modelo de negocio que usted tiene? Y esta es una
una amenaza para los países, nivel de civilización, no solo la persona. Y es algo que países, compañías, debe poner en atención. Brian, en ese orden de ideas, ¿cómo hacemos entonces que ese concepto de soberanía digital, perdón, sea más un apoyo para las empresas en lugar de ser como una fuga de capital, sobre todo aquí en Colombia? Cuando estamos hablando de plata, estamos hablando del core de una compañía, un país, de la vida. Y la fuga de información puede llegar como el inicio de una caída total de una compañía, un país. Entonces, esta protección sobre el data, el movimiento, quién tiene, qué tipo de acceso, qué tipo de autorización, todas estas preguntas son absolutamente clave para mantener control sobre esta plata. Y, y cuando usted tiene soluciones que son cerrado, que son bajo de suscripción o que está afuera en la nube, esas preguntas llegan muy en el aire, Claro. que yo no puedo responder directo. Well, ¿dónde está mi data? Yo no sé. ¿O quién tiene control? Well, ¿es yo o Microsoft o alguien? Well, vamos a hablar con los abogados. Y eso llega, por ejemplo, en tiempos legal, cuando usted necesita hacer forense y no sé dónde está el data, no sé cómo yo puedo llegar a la nube y descifrar esta fraude que han pasado con mi sistema de contabilidad en la nube. Entonces, esto puede llegar como un problema grave. Y muchas veces piensa que, well, yo puedo llamar esta compañía que está en control del servicio que estoy usando, pero muchas veces ellos no son un gran ayuda. Cuando llama para soporte, oh, he tenido un fraude, estoy en problemas, ayúdame. Y la compañía es como, well, primero dame su número de tarjeta de crédito y después nos podemos hablar de este tema. Y después va a hablar con alguien, no sé, que habla raro en inglés o que no tiene sentido o realmente no entender nada que está hablando. Y es muy frustrante. Escuchaba muchos casos cuando una compañía está en problema y está haciendo como respuesta de incidente y las compañías que son vinculadas con la tecnología de ellos no puede responder, no tienen la capaz. Y para mí es muy común haber este tipo de problema. Brian, y hablando de plata, como tú lo llamas, o Ujú. de eso que le duele al bolsillo, ¿cómo dirías tú que puede un directivo eh, ver ese retorno a la inversión de finalmente invertir en personas, en inteligencia, en lugar de licencias? Eso es muy simple. Una licencia es básicamente que estoy haciendo es arrendiendo los servicios. Entonces, yo pago este año para este tipo de servicio y si yo pago, yo recibo. Pero si yo no pago, esta cosa va a terminar. Y en compañías, yo no quiero tener una situación donde yo no tengo seguridad, que estoy expuesto. Entonces yo soy básicamente forzado a tener esta licencia o ellos van a quitar esta cosa y no me voy a tener seguridad. Pero en fuente abierto, ¿qué pasa? Es cuando yo tengo esta solución, está en operación y va a seguir en operación si tiene energía, si la solución está. Entonces, si yo tengo la gente allá operando en mantenimiento
está ofreciendo monitoreo y todas esas cosas. Sobre tiempo, yo puedo hacer transferencia de conocimiento de esas personas inicial que está ofreciendo la solución a la gente interno de mi compañía. Y en fin, yo puedo tener la solución totalmente adentro de mi compañía. Estoy operando, estoy soportando, estoy en mantenimiento, de actualización, y el gasto que yo tengo es con los empleados que yo tengo. Y es más sostenible, es más controlable, y no hay una amenaza que, well, si yo no pago la licencia, No tengo, me lo yo quitan. no me voy a tener. Y este tipo de control realmente para mí es un retorno de inversión mucho mejor que poner esta plata en licencia y exprimir un tiempo fijo de soporte o servicio. Este para mí no es un buen retorno de inversión. Brian, yo por ahí escuchaba, no recuerdo a quién, mencionar que de hecho el retorno a la inversión en seguridad precisamente no está explícito como en lo que comúnmente se ve, ¿cierto? Como en lo que yo tengo o en lo que sucede, sino precisamente en lo que yo logro evitar. Exacto, exacto. Entonces es más vinculado con la educación de su gente y la capacidad de ellos a responder. No solo en una herramienta estática que está Ujú. sentado en la esquina, si conoce si está operando bien configurado, alineado con el modelo de negocio que tiene, todas estas cosas. Entonces, ya es más dinámico a tener gente más involucrada, más educada, respondiendo en este formato. Brian, entendiendo entonces que el gran open source nos da, digamos, esas herramientas para actuar con libertad, ¿cuál dirías tú que puede ser eh, ese error en medio de la libertad, eso que se pueda convertir como en libertinaje eh, al implementarlo o al hacerlo incluso mal? ¿Cuál es ese error o cuál es ese riesgo que existe? Yo pienso realmente hay dos respuestas a esto. Uno es que no va a poner la atención correcta en la arquitectura, en la integración con su modelo de negocio, que no va a implementar correctamente la solución. Y qué pasa es la gente va a llegar como desilusionado con fuente abierto, diciendo, well, esto no funciona y es muy malo y no va a hacer que necesitamos hacer, y necesitamos a comprar esta cosa de fuente cerrado porque afuera de caja, básicamente cuando yo encender va a funcionar. Yo tengo una interfaz y los luces está azul y súper bien, pero es un gran error muy común para decir que no está funcionando cuando no tiene un buen arquitectura. El segundo es una falta de planeación, de tener, por ejemplo, una respuesta de por qué estoy haciendo esta cosa. Si esta afecta la gobernanza de la compañía, va a afectar nuestro riesgo, va a cumplir en situación de cumplimiento o regulación. No está poniendo la idea de cómo qué estoy recibiendo afuera de esta control o esta seguridad que estoy intentando implementar. Y si no está haciendo este tipo de planeación, usted no va a tener los gran resultados afuera de estandarización. Que estoy haciendo aquí en Colombia es lo mismo que toda la gente en el mundo está haciendo. Ujú. Entonces nos tenemos un nivel de comunicación y conexión entre Colombia y el resto del mundo. Y en gobernancia, obviamente, si estoy pensando en esto, mi gente entender
la importancia de proteger mi data, proteger la compañía, cómo me voy a hacer, cuál es la política. Y esos razones ayudan a la compañía con cultura, con sostenibilidad y ayuda a la compañía en total. Si es en riesgo, obviamente, para compañías, reduciendo riesgo es absolutamente clave. Entonces, si yo soy consciente de qué riesgos esta control o implementación de seguridad me voy a marchar con, si yo entender esta cosa de, me voy a quitar el riesgo de perder control sobre la cadena de abastecimiento que yo tengo. Oh, wow. Que yo no me voy a hacer un error o una pérdida en pedir $1,000,000 de producto básico para entregar mi producto. Esta es una salvación para compañías. Entonces, sí, si yo no poner atención de estas cosas, es un gran error. Es decir, Brian, y tú me corriges, que digamos ese punto principal o ese punto clave es precisamente como esa estrategia. Tú lo llamas planeación, yo diría, Sí, incluso lo ampliaría a la estrategia, ¿cierto? Si yo no absoluto. tengo una estrategia, si yo no tengo una ruta clara, si yo no tengo claro el por qué, el cómo, el para qué lo Eh, voy a hacer, pues finalmente voy a terminar haciendo lo mismo, o sea, implementando esa caja que yo creo que funciona, pero que finalmente no está haciendo nada o no sé qué es lo que quiero que haga, que es Absoluto. precisamente el punto de partida. Esa es una historia que me encanta, mirando los vendedores llegando a un enterprise, hablando de una solución más bueno, más avanzado, más sexy de todos. Y el jefe pregunta entonces, básicamente no, él no está impresionado porque no responder a estas A cosas su de necesidad. estrategia, Ujú. de nada de la compañía. Entonces usted tiene esta cosa, es mágica, pero entonces, ¿por qué me voy a gastar plata en esto? Y sin esas preguntas de qué, cómo, cuándo, cuánto, la cosa es, no tiene valor. Ok, Brian, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Super. Hoy aprendimos entonces que efectivamente la seguridad no se compra, sino que se construye. Nos vemos en un próximo episodio de Hackeando el Riesgo y recuerden que lo que no sabes también te expone.